que entremos en ritmo. Yo, francamente, ni me he acordado. De ¿Listo? todos modos, esto es un repaso. De necesitar algún refuerzo, no tengo problema en volver a repetir la clase que viene. Eso queda a criterio de ustedes. Pero es muy sencillo. Sí, te escucho. No, quería avisar que, bueno, listo, ya está, ahí encontré, ya está grabando ya la clase, así que Bueno, listo. oficialmente ya estamos en carrera. Bien. Bueno, volvemos siempre a lo mismo. Dentro del sistema internacional se aceptan múltiplos y submúltiplos y algunos símbolos que nos vienen a ayudar a lo que nosotros veníamos diciendo. Es decir, por ahí hablar de metros cúbicos como un volumen, digamos, es muy grande. En la vida diaria, hablar de ir a comprar 0,001 metro cúbico, no sé, de lo que sea de agua, es una unidad muy grande. Entonces, se acepta el litro. Bueno, acá el símbolo es L minúscula, acá han puesto con L mayúscula, yo no estoy de acuerdo, es L minúscula para mí. La tonelada sí, la T minúscula, acá cuando el peso es considerable, y acá aparece otra que vamos a utilizar. Fíjense que son especiales múltiplos y submúltiplos, pero están autorizados por el sistema internacional, el bar. Y esta relación tenganla presente. Un bar es 10 a la 5 pascal, lo que les hace ver que el pascal es una unidad muy chica. El pascal es una unidad chica, pequeña, quiero decir con esto, ¿no? Para que nos entendamos. Por eso que un bar es 10 a la 5 pascal. Vamos a trabajar mucho con el bar. Van a ver que cuando la presión da en pascal, le dan alrededor de números así. 100.000, 160.000 pascales. Entonces la dividimos en 5 y nos queda, no sé, 1,6 igual a 1,6 bar. ¿Se entiende? En vez de poner 160.000, ponemos 1,6. Y es otra cosa. Pasa lo mismo con los manómetros. Vamos a ver que es un instrumento de medición. Graduar en pascal, mire, deberíamos tener una escala muy, muy grande. Entonces, el sistema internacional utiliza o autoriza la utilización de un múltiplo del pascal, que es el bar. Lo mismo que el múltiplo de la masa sea la tonelada, o sea, es 10 al cubo kilo. ¿Está bien? Y esto es muchísimo. Se utiliza esto en nuestra vida diaria. No hablamos en volumen como L cubo, como la magnitud al cubo, sino que hablamos con decímetro y con metro, ¿no? Mililitros también viene de acá, según sea un submúltiplo. Los remedios, las jeringas y todo esto, la capacidad que tienen vienen en mililitros. Le he puesto a título informativo porque cada vez las estamos utilizando más y más a los que son los múltiplos y los submúltiplos, porque por un lado, digamos, para los múltiplos que estamos para acá, trabajamos los mecánicos y los eléctricos. ¿Con qué hablo? Con kilo, con mega, con giga, con tera, vatios, en potencia se habla muchísimo. Hoy la capacidad que tienen los ordenadores en bytes, en que estamos con múltiplos. Es tanta la revolución que ha causado, digamos, la tecnología, que hoy por hoy se utilizan mucho los múltiplos. Y para este otro lado, el deci, el centi, el mil, el micro, el nano, el pico, el femto, son los que trabajan con la nanotecnología. Digamos que nuestros compañeros, los electrónicos, por así decirlo. Trabajan mucho con esto, con los micros, con los nanos, con los picofaradios para los capacitores, bueno, el femto, el ato. Fíjense, son números muy, muy chiquititos, 10 a la menos 21, 10 a la menos 18. Y aquí, no sé, estamos en el hexa, en el zeta, el peta, el tera. El tera hoy se utiliza mucho, terabytes, 10 a la 12.
cómo estamos con las potencias, ingeniero Heredia, cuando hay consumo en verano que usted les aterra en giga, antera, Y, mega, ¿qué está? y acá en La Rioja, digamos, en pico está en megas, 320 megas, en lo que Bien. hace al sistema eléctrico provincial. ¿Potencia o energía? ¿Cómo es? 120 No, es decir, megas de potencia. megavatios. Ahí está. Megavatios, exactamente, Se pone megavatios. 120 megavatios. 320, ¿no? Ah, 320 megavatios, el pico histórico, digamos, registrado en el último verano, que ya después les puedo averiguar con precisión. Creo que febrero. 320 320, megavatios. sistema Que si eléctrico uno provincial. Exactamente. debería expresarlas en vatios, o sea que estamos acá, fíjense, el día a las 6, habría que agregarle 6 ceros a eso. Entonces sería un número muy grande. ¿Está bien? Entonces estos son los múltiplos y submúltiplos que utilizamos para expresar. Pero fíjense que todos van a obedecer, digamos, a las necesidades que tengamos de la resolución de esa ecuación que hablamos, famosa a la partida, que nos expresa una relación física entre dimensiones que expresan fuerzas, aceleraciones o velocidad. Lo que vamos a hacer ahora es entrar a ver lo que son algunas propiedades del fluido. Y dentro de lo que son las propiedades del fluido, aparte las vamos a ir definiendo y las van a ir viendo con el sistema de unidades. La densidad. Recuerde que el sistema internacional es másico. Entonces, la densidad es la masa sobre el volumen. Acá está puesta, fíjense, esto es lo mismo que poner así. Es masa sobre volumen. ¿Qué es lo que hacemos directamente? Cuando pasamos de la magnitud, que es esta, a la unidad, a M le hemos dicho que le llamamos kilo y a L le llamamos metro. Respeto el exponente y listo. O sea que una unidad de densidad es 1 kilo sobre metro cúbico. Lo leemos directamente kilo por metro cúbico. El peso específico, ya como parte de la propiedad del fluido, se define como el peso sobre el volumen. Acá aparece lo primero, miren, que hay que trabajarlo un poquito, ya no va a ser directo esto. Fíjense, ¿por qué? Porque esto, ¿cómo se llama esto? Magnitud, ¿cómo se llama? ¿Fundamental o derivada? El peso. W. Derivada. Derivada, muy bien. Y si es derivada, vamos a tener que hacer los correspondientes desarrollos. Entonces, el peso específico, que lo vamos a designar como gamma, es peso dividido volumen. Lo pongo acá. ¿Cómo hacemos? Fíjense, el peso sabemos que responde a la segunda ley de Newton, que es M por A, ¿no es cierto? Dividido volumen. O sea, el peso, no pierda nunca de vista, que es M por G. Peso como fuerza, pero acá estamos analizando las unidades. O sea, esto es fuerza por la unidad de longitud del tiempo. ¿Cuánto vale la fuerza? Y sabemos que la masa por la aceleración, o sea que es mLt cuadrado sobre por T, en este caso sería sobre L cuadrado sobre T cuadrado. Se lo pone a la -2. Entonces, una unidad de peso específico queda igual a 1 newton por 1 metro cúbico. Esto nos está expresando en magnitudes. Y esta es la unidad. Porque acá aparece el newton sobre el metro cúbico, acá aparece kilo, metro cuadrado y segundo cuadrado. ¿Está bien? ¿De dónde aparece esto? Fíjense, me dice que el peso específico es M sobre L cuadrado por 1 sobre T al cuadrado.
M en qué la mido, en kilo. Acabamos de ver L cuadrado, M cuadrado, y T al cuadrado, S cuadrado. Me confirman que el Acá grande no puede queda ser porque no bien. está indicado. Sería el chico, le dije que si que lo necesitaba ahora, si no consigo en otro lado, No, Acá mañana no le va a queda. hacer nada. que lo encargue Mañana a entonces, primera hora. que lo encargue el chico. Sí, sí, Le digo. pero preguntarle si mañana a la mañana, ¿qué hora de la mañana? Sí. A ver si mañana a la tarde ya es mucho. Disculpe, Preguntarle. ingeniero Heredia. Ahí estamos. Martín. Bien. Está llamando. Ahí está. Entonces, acá queda de manifiesto una cosa, como el sistema internacional es másico. ¿Por qué? Porque la densidad aparece directamente, fíjense que al hacer la relación física masa sobre volumen nos da las unidades, y no es gravitacional, porque la fuerza es una magnitud derivada, como lo acabamos de poner acá, y tenemos que hacer el análisis dimensional para llegar a la unidad de peso específico. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Por lo tanto, vayan tomando nota de esto. Se van a cansar de verlo a Rho. Y de ahora en más se lo designa con la letra griega Rho. Todo, todo. Y si es sistema másico, en las ecuaciones nuestras tiene que aparecer Rho. Y no tiene que aparecer gamma. No tiene que aparecer el peso, a menos que lo busquemos, ¿se entiende, no? ¿Por qué? Porque no está definida como una magnitud fundamental, porque nuestro sistema es másico. Sí podremos transformar de acá a acá, obviamente teniendo en cuenta el factor de transformación que yo les dije, entre peso y fuerza, o entre masa y unidad técnica de masa, y entre fuerza y kilogramo, entre fuerza del sistema internacional, o sea, entre Newton y kilopondio o kilogramo fuerza. Ese va a ser el sistema de equivalencia. Pero acá se pone de manifiesto cómo el sistema es másico. El tema de la densidad, como lo acabamos de decir, que es el cociente entre la masa y el volumen, para nosotros juega un papel que es importante. Y como aparece mucho, tenemos que conocerla y saber bien cómo se la puede medir. Creo que, no sé, esto díganme ustedes, ¿alguno alguna vez tuvo en su mano un densímetro o fue a que le controlaran la carga o el nivel de líquido de una batería, ¿no es cierto? ¿Qué utiliza el técnico? Utiliza un densímetro. ¿Y qué es un densímetro para quienes no lo conocen? Por eso me detengo un ratito. Es un instrumento que sirve, como su nombre lo dice, para medir la densidad. Y consta básicamente de un lastre, que es una carga o un peso que tiene en su extremo, y el resto es el elemento en sí, que es una parte de un flotador y una escala graduada. Y se aplica, para su uso, se aplica lo que es el equilibrio, porque el decímetro ya esté en esta posición, en 1 o en 2, se entiende que está en equilibrio estático. Le vamos a llamar, ya lo vamos a ver bien. Y equilibrio estático significa que las fuerzas que están debidas a la presión por el que está sumergido en este sentido son exactamente iguales a las que están acá. Entonces, el aparatito flota en una posición acorde al lastre que tiene y al líquido que tiene. ¿Cómo se consigue ese equilibrio estático? Y bueno, lo mismo que en la estática. Igualando el peso del instrumento, que es W,
con el de las fuerzas, las P, las fuerzas que ejerce el líquido sobre el instrumento. Nosotros sabemos de que el peso, ¿a qué dijimos que era igual recién? A M por G, ¿no es cierto? ¿Mm? La densidad de la masa, la densidad, nosotros sabemos que es el cociente entre la masa y el volumen, por lo que la masa es ρ por B. ¿Mm? Por lo que el peso, W, es igual, en vez de la masa pongo ρ por B por G. Entonces ahí está el peso. Fíjense, vuelve a aparecer, discúlpenme que sea hincha con estas cosas, porque quiero que desde el primer momento aparezcan las cosas claras. Vuelve a aparecer ρ. Si estuviéramos con el otro sistema tendría que aparecer gamma, pero bueno, a mí no, gamma no me interesa. Vamos con ρ, que es la densidad. Por lo tanto, como hay equilibrio, el peso me queda igual. El peso del instrumento, el peso de las fuerzas, es igual al peso del instrumento. Entonces, la densidad, que es el valor que voy a medir, el valor a medir, es el cociente, la derivo de acá entre el peso. Me queda directamente que es la masa sobre el volumen. A la masa se la conoce y el volumen es este. Es directamente la escala graduada. ¿Por qué? Porque se aplica el principio de Arquímedes, que el peso del volumen desalojado es igual a la fuerza que el líquido hace sobre el cuerpo. ¿No es así? Entonces, si nosotros conocemos la masa, podemos directamente enlazar o escalar y decir que el volumen viene expresado según el desplazamiento que tiene esta escala graduada. Y esta escala graduada nos da la densidad del líquido. Es más que obvio, fíjense. Si no lo han visto, no sé. No. Este líquido, ¿cómo es respecto a este? Con la densidad. Si está más en profundidad o está más hundido, digamos, es porque tiene menor fuerza, es menor el volumen que el líquido desalojado del instrumento respecto de este. Por lo tanto, la densidad de este líquido es menor a la de este. ¿Les queda claro eso? Sí. Bueno, este es el famoso densímetro que utilizan como les digo, los técnicos en batería, porque en función de eso saben la relación que tiene el electrolito, ¿no? Que es el encargado de intercambiar los iones entre el ánodo y el cátodo. Entonces, cuando está pobre, tiene baja densidad, entonces la batería es como que está quedando, se lo dice en lenguaje común, si la densidad es baja, nos dice se está quedando sin carga. ¿Y por qué? Porque hemos perdido los electrolitos que tiene el líquido acá. Básicamente es lo mismo eso. Y se utiliza de esa manera. Aguárdame un minutito, por favor. Un minutito. Gorda. 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 Bien. Son estas interrupciones domésticas, discúlpenme. Entonces, decíamos que el líquido con menor densidad, el densímetro se hunde más que el que tiene una densidad elevada. ¿Por qué? Porque siempre está en función de lo que es el principio de Arquímedes, ¿no?
Es decir, que el peso del volumen desalojado es igual a la fuerza que el líquido le hace al el volumen que desaloja el cuerpo. Entonces, de esa manera se mide la densidad. Y la densidad para nosotros, reitero, va a ser una variable que la vamos a utilizar en forma permanente. Por eso es que nos detenemos un poquito a ver este tipo de cosas. La otra definición de lo que es el volumen específico, seguimos con lo que son discúlpenme, las propiedades del fluido. Y vamos a hablar de lo que es el volumen específico. El volumen específico, por definición, es la inversa de la densidad. Lo vamos a definir, esta es la V minúscula. V 1 sobre ρ. Por lo tanto, si es la inversa, nuestro sistema, recuerden, es másico. Por lo tanto, saldría derecho, hacia la inversa de la densidad, es metro cúbico sobre kilogramo. El otro elemento que vamos a tener en cuenta, la compresibilidad de los fluidos. La compresibilidad de los fluidos, nosotros la vamos a definir como delta P igual a menos E por delta V sobre V. Quiere decir, delta P, que es el esfuerzo de compresión, porque estamos hablando de un fluido, el único esfuerzo que el fluido para nosotros acepta es la compresión, va a ser igual a menos E, que es el módulo de elasticidad volumétrica. Este es exactamente el mismo que la definición de sólido rígido, por lo que es la variación volumétrica. Delta V es la variación volumétrica, el incremento o decremento volumétrico, y V es el volumen específico. Nada más que viene precedido del signo menos. ¿Por qué? Porque dice que ante un incremento de presión hay un decremento en el volumen. De ahí el signo menos. Si el delta P es un incremento, hay un decremento, o sea, disminuye el volumen. Por eso el signo menos. Entonces el signo menos obedece a eso, a que para un incremento de presión hay un decremento de volumen. Pero la definición es idéntica a la del sólido rígido. Esto se llama compresibilidad. Nuestro estudio en la materia supone, toda la materia, que nuestra densidad es constante. O sea, no hay variación de densidad. Y si la densidad es constante, el fluido es incompresible. O sea que no vamos a estudiar incrementos de presión tales que produzcan variaciones volumétricas considerables. Nosotros vamos a considerar la densidad constante y fluido incompresible. Esas hipótesis van a quedar plasmadas, en todas las ecuaciones. Se van a dar cuenta cuando a partir de ecuaciones diferenciales integremos o bien derivemos, ya sea una operación o la otra, y van a ver que la densidad siempre va a quedar fuera del signo, ya sea derivada o integral. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, tienen como variables densidad específica absoluta, la definición a modo de repaso, peso específico, bueno, cómo hemos medido la densidad, volumen específico, compresibilidad. ¿Y qué hora es? No tengo idea. ¿Alguien tiene hora?
8 y 10. 20 y 10, sí. Bueno, vamos a ver este tema y acá cortamos. Para no cansar. Esta es otra de las variables que vamos a emplear muchísimo, la viscosidad, y el estudio de la viscosidad nos va a llevar a recurrentes temas y muy importantes temas más adelante, como son el considerar las pérdidas en los fluidos. Por lo tanto, sería bueno que le presten atención y bueno, y de esto no quede duda. Entiendo que ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto? A viscosidad en física 1, ¿o no? No lo han visto. Bueno. Nos repasemos, profe. Y sí, por eso está. Por eso está. Ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer? Olvídense un poquito de este concepto, yo lo pongo como introducción, ¿no? Que la viscosidad nos expresa el valor, digamos, que presenta de resistencia del fluido. Yo quiero que hagamos una abstracción y supongamos que esto sea un sólido rígido. Supongamos, no, esto es un sólido rígido. Es un cuadrado de lados A, B, C, D. ¿Mm? Es un sólido rígido. ¿Se acuerdan? Yo utilizo SR, lo mismo que en mecánica y mecanismo, sólido rígido. Si digo sólido rígido, ¿qué estoy diciendo? Con los que han cursado hace poquito conmigo. ¿Cuál es una de las propiedades que caía de maduro el sólido rígido en mecánica? Que no se deforme. Bien, muy bien. Indeformable. Recuerden, el decir indeformable era que si uno aplicaba una fuerza, la hacíamos dentro de lo que era el campo elástico. Entonces, desaparecida la fuerza, desaparecía la deformación. Bien, esto es lo que está representado ahí, es decir, tenemos un sólido rígido de lados A, B, C y D. El sólido rígido obviamente es indeformable. ¿Y qué es lo que pasa si uno le aplica una fuerza F sobre la cara AB? El cuadrado de lados AB se transforma en un paralelogramo, o en un paralelepípedo, si sería en el espacio con la tercera dimensión, de lados A', B', D y C. Es decir, ustedes ven que por la aplicación de F, el lado AB se ha transformado en A', B', por lo que ha sufrido una deformación. Reitero, esto lo vamos a anotar acá. ¿Se acuerdan de esto? ¿Quién era este? ¿Cómo se llamaba este diagrama? Bien. O sea que nosotros estamos acá, ¿no? Esta es nuestra área de trabajo. Limit deformaciones, si la quieren para que quede completa, elásticas o sólido rígido indeformable. Entonces, si nosotros aplicamos esta fuerza F dentro de este campo o la recta del diagrama de la ley de Hooke, el lado, decíamos, AB se transforma en A', B'. Por lo que este delta es una deformación que ha sufrido el cuerpo por la acción de F. Pero ¿por qué se ha deformado esto de este delta? ¿Cuál es el origen de este delta? Es la aparición de esta fuerza F. O menos F. Si yo aplico F de izquierda a derecha, aparece una menos F de derecha a izquierda. Esta. Entonces, esta aparición me está diciendo que esta deformación unitaria es proporcional a lo que sería, en este caso, la tangente, o sea, es delta C sobre L. Y acá viene lo que realmente uno conoce. Uno dice que la tensión de corte, porque de eso se trata esto, porque las fuerzas que actúan directamente sobre o paralelas a la cara del sólido rígido
se denominan tensiones o fuerzas de corte, responde a esta ley. Fíjense, aparece este módulo, que nos daba G, o no sé cómo le llamaban en resistencia o en estabilidad. Este es el módulo de corte, o de resistencia al corte. ¿Cómo le llamaban? No me acuerdo cómo le llamaban en resistencia a los materiales. Así que la tensión del corte es igual al módulo G por la deformación unitaria. Epsilon es la deformación unitaria. ¿Y qué nos lleva a esta ecuación? Fíjense, si esto desaparece, o sea, si SC es igual a 0, ¿cuánto vale epsilon C? 0. ¿Queda claro? ¿Qué decimos con todo esto que hemos dado tanta vuelta? De que el sólido rígido, al ser indeformable, absorbe tensiones de corte que son directamente proporcionales a la característica del material, pero las absorbe. ¿Por qué? Porque cuando esto es 0, esto desaparece. Y vemos esta acción a partir de esta fuerza F que se contrapone a la fuerza que va de izquierda a derecha por la aparición de esta menos F. Entonces, la ley nos dice que la tensión de corte es el módulo de corte, o módulo de resistencia al corte, por la tensión o por la deformación unitaria. Y ahora lo consideramos el fluido, o sea, a ver. Vamos a poner esta. ¿Les queda claro esto, no? ¿Ustedes lo han visto en estabilidad? ¿O no? Sí, profe. Bueno, si no, repásenlo. O sea, que hay proporcional. Esto es lo mismo que sigma. Si esto es corte, ¿esto cómo se llamaba? Esfuerzo normal, ¿no? ¿O no era así? La tensión es igual al módulo por la deformación. Mira, están olvidados, ¿che? Sí, sí. Si eso Están muy callados los muchachos, ¿eh? Y las chicas. Si aplicamos una fuerza de compresión o bien de tracción, lo mismo, porque sólido rígido acepta fuerza de compresión y tracción. Dependía el E del material y la deformación unitaria. Lo mismo que vimos recién, nada más que cuando son esfuerzos normales. Estos son normales y estos son de corte. El esfuerzo de corte actúa así, en las caras, paralelo a las caras, cualquiera de las caras. Esto es corte y esto es esfuerzo normal. Y cada material tiene su resistencia al corte, a la compresión, a la tracción. Tracción era positivo, me acuerdo en mi época, no sé ahora, y compresión era negativo. Signo de la fuerza para tener las tensiones normalizadas. Bueno, es un rápido análisis de dónde viene la cosa. Vamos a borrar un poquito. ¿Qué es lo que pasa en el fluido? Nosotros consideramos dos placas. Esta inferior, que está fija. Tenemos un líquido, su altura es L, y esta que puede moverse. Se puede mover. Si la placa se puede mover, nosotros vemos que la misma, o para moverla la misma, va a adquirir cierta velocidad.
O sea, si le aplicamos una fuerza, va a adquirir la placa superior una cierta velocidad. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. ¿O no? Sí, sí. Miren esto. A ver, yo voy a cambiar, lo voy a poner porque el azul no. Permítame un minutito. Lo vamos a agrandar acá. Ahí lo tienen agrandado. Fíjense lo que es esto. Esta placa, como dijimos acá, está fija. Y a esta la movemos. Para moverla, obviamente, le aplicamos una cierta velocidad. Una cierta fuerza. Lo cual, dividido el área, nos da una cierta tensión. Pero lo importante es cómo responde el fluido. Mire, responde con esta ley. En donde me dice que las partículas de fluido en contacto con la placa fija, fíjense, no se mueven. Y las que están en contacto con la placa móvil adquieren la velocidad producida por la fuerza esta F. Y esto es lo que está expresado acá. Las partículas que están acá tienen una velocidad 0 y las partículas que están acá tienen una velocidad v. El gran descubrimiento de Newton, un maestro, fue el de poder determinar qué relación hay entre esta tensión y esta velocidad. Y él dijo de que esta variación de velocidad es proporcional, fíjense, a la velocidad que adquiere la placa móvil e inversamente proporcional a la longitud que lo separa. Por lo tanto, nos está definiendo, fíjense, V sobre L me da lo que se denomina un gradiente de velocidades. Un gradiente de velocidades. Entonces, ante la aplicación de una fuerza F, el fluido, ¿cómo responde? Con un gradiente de velocidades, con esto. ¿Me siguen hasta ahí? En el sólido rígido, Sí. que nosotros teníamos, si le aplicábamos una fuerza F, ¿cómo nos respondía el sólido rígido? Con otra fuerza menos F. Y acá resulta que nos dice, no, estimado, yo no soy como el sólido rígido. Si usted me aplica una fuerza de corte acá, inmediatamente yo le respondo con un gradiente de velocidad. Esto es lo que nos lleva a decir de que el fluido no resiste esfuerzos de corte. Y que su capacidad para definir esta deformación va a depender, pero un minutito que les voy a borrar acá, va a depender ¿de quién? Del gradiente de velocidades. Por más pequeña que sea la fuerza F, siempre aparecerá
un gradiente de velocidad. Por lo tanto, esta es la condición fundamental. El fluido no resiste esfuerzos de corte. No los resiste. Ahora bien, ¿cómo podemos saber o qué nos va a expresar a nosotros la viscosidad? ¿Cuánto es la misma fuerza que tengo que hacer si esto es agua a que sea mercurio, por ejemplo? Y no es la misma fuerza. Las fuerzas son distintas. ¿Y por qué son distintas? Y porque obviamente el agua podrá tener un perfil de velocidades así y el mercurio un perfil de velocidades así. Este elemento me dice que el gradiente es distinto entre el agua y el mercurio. Por lo tanto, la viscosidad, al ser esto, dependiendo del fluido que circule por la tubería, es una característica propia de cada uno de los fluidos que nosotros analicemos. ¿Y qué nos representa? Nos representa la resistencia que opone a esa deformación, porque este gradiente, en definitiva, mayor o menor, nos dice cuánto más el fluido tiende a tender velocidades en 0 acá en la placa fija y en B en la placa móvil, según la densidad y la viscosidad del fluido, perdón, según la densidad no, según la viscosidad del fluido en cuestión. Si el fluido es más viscoso, obviamente que el gradiente de velocidades va a ser mucho menor. Y si el fluido es menos viscoso, el gradiente de velocidades va a ser mayor. ¿Cuál es el gradiente? Que eso por ahí muchas veces cuesta. El gradiente nos lo da este ángulo, que acá le llama beta. O sea, que fluidos con mayor gradiente, fíjense, son fluidos menos viscosos que con fluidos con menores gradientes. Digamos, el mercurio, para tomar un extremo, y el agua o el aire el otro. A los fluidos que responden a esta ley se les conoce con el nombre de fluidos newtonianos. Tau F sobre A y esa resistencia del fluido a moverse en la placa con la velocidad V y la que está fija con velocidad S se llama tau y viene dado por la tensión de corte y este es la viscosidad. Y esto es el gradiente de velocidad. Entonces, la tensión de corte es directamente proporcional al gradiente. Por más pequeña que sea esta tensión, recuerden, siempre va a haber un gradiente. Por lo tanto, los fluidos no resisten deformaciones en la dirección que se está moviendo. ¿Cuál es la medida de esa resistencia? El mu, la viscosidad, que la vamos a denominar, nosotros la vamos a medir en poids, o cuando el poids es muy grande, vamos a utilizar un submúltiplo que es el centipoids, o sea que es el poids sobre el 100. A esta viscosidad se la denomina dinámica y se contrapone, o después vamos a ver más adelante, lo que es la viscosidad cinética, que es
teniendo en cuenta la dinámica y la densidad del fluido. Entonces, la medida de la resistencia al fluido tiene que ver con la viscosidad. Y la viscosidad tiene que ver con la resistencia que tiene el fluido, en definitiva, como nosotros hemos visto, a trasladarse el fluido en una dirección. Es decir, este gradiente que nosotros estamos viendo acá es lo único que se contrapone al movimiento aplicado por la fuerza F. ¿Y por qué se contrapone? Reitero, este que es el concepto más importante, porque esta partícula en contacto con la placa fija tiene una velocidad igual a 0 y esta partícula tiene una velocidad v que es igual a esta. Entonces, vean cómo desde acá hasta acá el fluido, digamos, ha ido incrementando su velocidad hasta tomar la velocidad de la placa superior. Entonces, los fluidos que responden a esta ecuación, que viene dada por esto, y que viene dada por esto, que es lo mismo, esto me dice que acá le llama tau, como le dije yo, es proporcional al gradiente de velocidad. Yo esto recién lo puse así, dv sobre di, acá le llama, no, está bien, es la misma letra. Me equivoqué yo. dv sobre di. ¿Cuál es la proporcionalidad entre tau y gradiente? La viscosidad. Entonces, esta es una medida de la resistencia. ¿Por qué? Porque, reitero, esta partícula tiene velocidad 0 y esta termina con una velocidad v, que es la velocidad de la placa superior. Entonces, a esta propiedad del fluido se la conoce como viscosidad. Las viscosidades que nosotros vamos a usar son las unidades en poise o en centipoise, y los fluidos, obviamente, que responden a esta ecuación de tau igual a mu por la derivada de v sobre i se llaman fluidos newtonianos. Y acá tienen las pendientes o los gradientes, digamos. Acá está la tasa o ángulo, digamos, del gradiente, ¿no? Se ve como un aceite, el ángulo es menor, es decir, para un esfuerzo cortante la deformación es menor que para el agua o el aire. Nosotros nos vamos a guiar básicamente con el agua, con los fluidos que vamos a estudiar, pues más del 95% de los casos en la mecánica del fluido están referidos al agua y al aire. Es decir, mientras haya linealidad o proporcionalidad entre el gradiente de velocidad y el esfuerzo tau, el fluido se llama newtoniano. Cuando no lo hay, o sea, cuando son cosas de este tipo, se denominan fluidos no newtonianos. Estos nosotros no los estudiamos. Los estudian los ingenieros químicos. Por ejemplo, un fluido no newtoniano son los plásticos, ¿vieron? Los que utilizan las inyectoras para hacer cajones de plástico, bueno, cualquier elemento de plástico que se lo puede considerar un fluido al plástico a esa temperatura porque fluye, valga la redundancia, y ocupa todo el lugar con su volumen, digamos. Entonces ocupa el molde o la matriz para la cual ha sido diseñado. Ahora, las deformaciones dejan de ser lineales entre el esfuerzo aplicado y la velocidad. Esos son fluidos no newtonianos, no lo estudiamos nosotros, les reitero. Por ejemplo, los plásticos, quiero que quede acá. Y creo que lo otro, me parece la sangre. Hay muchos principios que se aplican al aparato circulatorio. Ya lo vamos a ver bien. El corazón es un tipo de una máquina hidráulica, una bomba. Por lo tanto, le son aplicables todos los conceptos que veamos, pero la sangre es un fluido no newtoniano. Lo estudia con otras ecuaciones, ¿no? Pero
tener viscosidad y todo, tiene mucho que ver con las pérdidas a través de un conducto, como son las venas y las arterias. Así que todo eso nos lleva a tener consideraciones de aplicaciones más o menos similares a las nuestras. Pero reitero, nosotros nos vamos a quedar con el agua y con el aire para hacer su estudio. Bueno, acá está la viscosidad cinemática que yo les decía recién. Una reiteración de esto es lo mismo, fluidos newtonianos. Acá están los plásticos, ¿ves? Que dejan de ser rectos por esta parte curva acá, que es lo que nosotros nos vemos. Y estos tampoco. Nosotros vemos esto. Esto es lo que vamos a ver nosotros. Los fluidos newtonianos. Este no y este no. Es decir, la línea esa recta. Entre tau y dB sobre di. Para que haya linealidad o proporcionalidad entre el gradiente, recuerden esto es un gradiente, una variación, ¿no? Y la tensión. Eso es lo que vamos a ver nosotros. Vamos a utilizar mucho la letra esta, la letra griega nu, que es mu, o sea, la viscosidad, como yo les decía, dinámica sobre la densidad, y se mide en stock, en centi-stock. Esta la vamos a utilizar mucho, más que a la otra, más que a la dinámica, a la cinemática, la vamos a utilizar. Y un poco para traer y no alejarme mucho de lo que dice el libro, para que lo puedan seguir ahí, les pongo el concepto, ¿no? Esto es lo que tiene el libro y que les explico un poco, en donde la placa móvil aplicada una cierta fuerza F adquiere una cierta velocidad V. Por lo tanto, hay un gradiente de velocidades que viene expresado por la variación que tiene la velocidad respecto a la distancia que existe en las placas. Esa proporcionalidad la da la viscosidad que está allí, ¿no es cierto?, que es proporcional a la tensión y al gradiente. Fíjense que lo que hace acá, la fuerza dicen que es proporcional al área, a la viscosidad y al gradiente. Entonces, si hacemos F sobre A eso le llamo tau, que es igual a eta, por la derivada de B con respecto a D. El gradiente, recuerden, nos da la dirección, y esto es un concepto de análisis matemático 2, la dirección en donde está variando la función. Acá el gradiente varía en esta dirección. Y es obvio, ¿no? Acá vale 0 y acá vale máximo. ¿Está bien? Entonces el gradiente es un vector. Lo que nosotros estamos calculando acá es el módulo de ese vector. Y bueno, el concepto que debe primar es que el hecho de pasar de una velocidad 0 a una velocidad v, no hay resistencia, por más pequeña que sea esta fuerza, como decía yo, el fluido no la resiste porque no aparece una menos F, como sería el caso del sólido rígido, sino que el fluido nos responde con una velocidad. Directamente se deforma, como si fuera un mazo de cartas al cual uno le aplica una fuerza y lo desliza sobre la mesa, ¿no? Pasa exactamente lo mismo. Entonces, acá está el concepto, que es la característica esencial que distingue al fluido del sólido. Por lo tanto, este elemento o esta variable que vamos a tener en cuenta va a ser muy, muy importante al momento de considerar este perfil de velocidades cuando veamos, recuerden, dentro de un par de capítulos, pérdidas en tubería. Ténganlo presente porque de eso nos vamos a valer. Esto a modo de ejemplificar, la viscosidad se utilizan unidades que no son coherentes. Una de ellas, por ejemplo, es el grado Engel, y la que más nosotros conocemos es el SU o el SAE. Este SAE es el que más utilizamos quienes vamos y compramos aceite, que dice viscosidad, no sé, 20-40, que es la viscosidad del aceite del auto. ¿En qué se basan estas? Son unidades, reitero, no coherentes de la viscosidad.
no tiene nada que ver ni con nu ni con mu. Estos son grados no coherentes. ¿Y en qué se basa eso? En tiempos. Tienen un recipiente de 200 centímetros cúbicos sobre un mismo recipiente que tiene agua. Entonces hacen la relación entre el tiempo de vaciado de estos 200 centímetros cúbicos del fluido en cuestión, por ejemplo, de un aceite, sobre el tiempo que vacía en el mismo recipiente el agua. Por lo tanto, esto da un número que es adimensional, porque es segundo sobre segundo, 20. Bueno, eso tiene que ver con la viscosidad. Obviamente que cuando este número es más alto, más tiempo demora esta capacidad de 200 centímetros en vaciar con respecto al agua. Dante, Entonces, eso, sí, perdón, hay un error de tipeo en la unidad de volumen del denominador. De 200 centímetros cúbicos de agua debería decir. sí, A 20 perdón. grados. Sí, mira vos. Como para tenerlo en cuenta ahí. Gracias. Por favor. Entonces, acá dice 200 metros, es una barbaridad, tiene que decir, corrijan. Recién lo veo, mira. 200 centímetros cúbicos. Pero reitero, son unidades que hay que conocerlas. La SAE, que es la de la Sociedad Argentina de Ingeniería Americana, perdón, de Ingeniería, es la que más conocemos porque está bien impresa en los recipientes de aceite del auto, o la SSU, que es el Sistema SAIBOL Universal. Y este grado Engel también se utiliza mucho. Para terminar, nosotros al fluido cuya viscosidad es nula, lo vamos a llamar fluido ideal. Los primeros capítulos que vamos a considerar en dinámica, el fluido es ideal. Y si nosotros decimos que el fluido es ideal, es porque la viscosidad es nula. Muy bien, alumnos, llegamos hasta ahí. Son las 20:43, 10 minutos para que tomen un mate y entren a la próxima clase. Vamos a seguir la próxima clase. Vamos a entrar un poquito más ya con lo que es el concepto de presión, las leyes de la hidrostática, o sea, del fluido en reposo. Y después de eso ya sí tenemos el primer práctico para realizar. Y después de eso ya nos metemos de lleno en la dinámica. Vamos a ver cómo la hidrostática nos sirve para medir presiones. Bueno, vamos a ver algunos aparatos. Y luego nos vamos a meter ya directamente en la dinámica. Me estaría faltando dar un concepto antes de entrar a la ley de la hidrostática, que es tensión superficial y capilaridad, que lo veríamos la semana que viene. No sé si se ha agregado algún alumno más, ingeniero Heredia, que haya que ponerle el presente, o seguimos todos iguales. Ahí verificamos, a ver. Brian Cortés, no sé si está presente en la clase. Me avisa y le ponemos presente. No. Aparentemente no. Bien. Y antes, si me permitís, antes justo porque Sí. fue la inquietud y la consulta que tenían al comienzo, cuando estábamos viendo el tema de las potencias y las unidades, los gigas, los megas y demás, tengo justo para compartirles el dato que les había dado desde el punto de vista eléctrico, digamos. Dale. Un segundo. Justo lo busqué y lo encontré. Lo tengo por acá. Ahí está. No sé si están viendo ustedes ahí en pantalla. Todavía no. Todavía no. A ver, veamos. Ahí Veamos, sí. veamos.
Ahí se ve el grafiquito. Sí. Perfecto. Entonces, fíjense ahí, en el caso, bueno, de la empresa Edelar, se va llevando un registro, ¿no es cierto?, por día y por hora de la demanda provincial. Y bueno, y fíjense que en este caso las unidades de potencia que estamos manejando, ¿no es cierto?, para medirla, es justamente el megavatio que decíamos. En este caso particular tenemos el registro en este gráfico que dice máxima demanda 316 megavatios que se produjo a las 16 horas, ¿sí? Que bueno, justamente venía en ese momento a superar la máxima histórica que veníamos teniendo anteriormente, ¿no? Y bueno, y esta del 24 de noviembre fue superada por 300, digamos, llegamos a 320, superando, ¿no es cierto?, dejando de lado esta que había sido en noviembre. Pero en términos generales, bueno, ¿qué otra cosa podemos ver? Si ustedes se fijan, acá en el eje de las Y, digamos, ¿sí?, tenemos graficado lo que son las franjas horarias, ¿sí? Y fíjense cómo claramente se puede percibir ahí, ¿no es cierto?, lo que son los picos, los restos y los valles, ¿no? El pico de la demanda prácticamente se da a partir de las 11 de la mañana, 12 prácticamente, comienza a subir la demanda hasta tener su pico máximo en horas de la siesta, ¿no? No tengo el registro en este momento de lo que fue la temperatura de ese día, pero seguramente debe haber estado cerca de los 40 grados, que coincide justamente con estos picos de demanda, fundamentalmente por aporte en cuanto al uso de aires acondicionados, ¿no? Claro. Así que bueno, eso es lo que quería un poco compartirles. Ese tipo de gráfico es muy común en el caso, bueno, en el caso nuestro, de la parte eléctrica, llevar ese registro para ir, bueno, ir teniendo. Y bueno, y esto de alguna manera también se da con digamos, el aporte provincial, ¿no? La demanda provincial que hoy por hoy está sostenida o se realiza esa demanda, el ingreso de energía se realiza por dos puntos, ¿no? Un punto que es cuando uno sale por la 38 hacia Catamarca, cerca de lo que es el puesto policial, digamos, de salida hacia Catamarca, van a ver una línea de 132 kilovoltios que cruza, digamos, justamente la ruta, casi en forma, digamos, sí, transversal. Esa es la antigua línea en doble terna de 132 kilovoltios que hasta hace 15 años era el único vínculo que tenía la provincia con el sistema interconectado nacional. Desde hace 15 años, cuando se inauguró la ET de 500, ¿sí?, la ET de 500 kilovoltios, que es la estación transformadora que está cuando uno se va a Córdoba por la ruta 5, aproximadamente unos 50 kilómetros de acá a la capital, 30 kilómetros, 40 kilómetros, se encuentra una ET sobre la margen derecha, y ahí, bueno, es una nueva estación transformadora en donde viene una línea de 500, ¿sí?, kilovoltios, y la transformamos a 132, y a partir de ahí nace una nueva doble terna, que es un segundo vínculo de respaldo que tiene la provincia con el sistema interconectado nacional. Esos dos puntos son los dos puntos de ingreso de energía a la provincia. Y el sumando lo que consumen en ambas dobles ternas, podríamos decir, justamente es este valor, ¿no?, para todo lo que es el consumo provincial. Así que bueno, esto es lo que tenía para compartirle nada más. Me parece perfecto. Y yo como conclusión les agrego, ¿ha quedado claro lo que les he explicado al ingeniero? ¿Lo han entendido? Entiendo Sí, que profe. sí. Sí, profe. ¿Y por qué lo han entendido? Porque el ingeniero Heredia aplicó unidades que nosotros usamos. Ahora, si el ingeniero Heredia hubiera empezado a hablar de unidades que no son vatios, que no son kilovoltios, que no hubiéramos quedado todos preguntando, ¿y cuánto es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo es eso? Entonces, el idioma es claro y comprensible porque el sistema de medidas es coherente y hemos adoptado el mismo lenguaje. Es decir, el ingeniero hablaba en castellano y nosotros escuchamos y hablamos en castellano. Si hubiéramos utilizado otro sistema de unidad, hubiera sido imposible comunicarse. Desde ya les digo que Edelar sé que en los proyectos, por ejemplo, no pueden ir con otras unidades que no sean vatios y van a expresar potencia. No pueden ir con otras unidades que no sean newton o kilonewton o meganewton si no son fuerzas cuando presentan los planos.
Es decir, se ajustan a la normativa y creo que como ingenieros debemos responder nosotros a eso, ¿no? Eso es un poco cerrando el tema que les acaba de presentar el ingeniero. Así que bueno, por mi parte les deseo buenas noches, que estén bien, tengan un buen finde, aprovechen, lean un poco, no se dejen estar con mecánica de los fluidos, llévenla al día. Si la promoción se sacan una materia larga, como les dijimos, así que aprovechen. No sé, Martín, Bien. si vos tenés algo más. Creo que se le cortó el internet, profe. Si le corto al internet. Bueno, Sí, sí. listo, alumnos. Entonces Bueno, nos profe. estamos viendo. La Filomena que acabamos de ver, ¿la puede pasar por el grupo de mecánica? No, la subo directamente al campo. Ahí la voy a subir. Perfecto. ¿Eh? Bien. Bueno, Quiero, es decir, no es que me niegue a hacer eso, no. Quiero que obligarlos a que utilicen el campo, bien, bien. porque es una herramienta más. Así que ahí van a estar. Bueno, Mañana profe, la está bien. subo. Profe, No hay Sí, problema. señora. detenga la grabación, así la puede dejar subida ya a la nube, por favor. Espera.